Amigos televidentes, aquí estamos de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche y como anunciamos ya tenemos en nuestro set al doctor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida a este espacio. Buenas noches, don Max. Muy buenas noches, Giovanni, buenas noches a todos y sobre todo a las personas que nos miran y nos escuchan ahora cerrando la noche. Así mismo es. Don Max, al principio del programa, en el primer segmento, estuvimos hablando de una posición que está planteando el Estado de la República Dominicana de vender parte de las acciones o el 50% de las acciones de Punta Catalina. Yo sé que es un tema que a usted le apasiona mucho porque ha sido una de las personas que ha hablado, ha discutido y ha socializado sobre este tema, precisamente opuesto a que la forma de generación sea a través del carbón mineral, sino buscar otras opciones como el gas natural y otras vías que pudiera existir. ¿Cómo ve usted este planteamiento? ¿Lo encuentra atinado o crees que es algo que es una aberración para el pueblo dominicano? Yo comenzaría diciendo que durante sus prédicas el profesor Juan Bosch expuso una tesis muy polémica, entre otras, y esa tesis fue la de la arritmia histórica. Don Juan decía que las cosas llegaban a nuestro país después de haber terminado en otros lugares. Y ahora cuando yo pensé en don Juan, porque ahora que el carbón se está despidiendo en el mundo, en la República Dominicana le estamos dando la bienvenida. Cuando ya está demostrado que el carbón debe ser eliminado porque es dañino, afecta la capa de ozono, produce el calentamiento, es uno de los elementos que más contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Entonces, en ese momento, cuando ya se sabe que el carbón hace daño, ahí es cuando la República Dominicana recibe el carbón con bombos y platillos. Por eso es que yo me he opuesto al carbón y me seguiré oponiendo. Y reitero que el carbón hace más daño en un ecosistema insular como el nuestro que en un sistema continental. En una pequeña isla, sobre todo en una isla tan afectada por el cambio climático, somos uno de los 10 países más afectados. No se justifica bajo ningún concepto que nosotros generemos energía con carbón. Por eso siempre he sido partidario y lo he defendido a capa y espada, he defendido las energías renovables. Además, no hay que importar el sol, no hay que importar el viento, no hay que importar el agua, nada de eso genera gasto en divisa y no daña el ambiente. Y ya lo del carbón se sabe que además de ser nocivo, el contrato fue un contrato doloso. Por más que se diga, el informe de la comisión que presidió Agripino Núñez, en ese informe hay elementos suficientes para hacer encauzamientos de carácter penal. Ahí hay elementos, incluso elementos de prueba de que el contrato es doloso, aunque no se haya dicho, aunque eso no se haya destacado. Es un contrato doloso, es una barbaridad de cómo se financió aquello. La empresa beneficiaria de la adjudicación del contrato debió procurar el financiamiento de la obra, no procuró nada. No solamente no procuró nada, todo eso se hizo con recursos del patrimonio nacional, erogados de manera indebida del presupuesto sin las autorizaciones correspondientes. Se dijo que aquello era baratísimo, ya se han pagado 2.000 y tantos millones de dólares, la empresa le está haciendo una demanda en una corte arbitral de Nueva York al Estado Dominicano. 700 millones. 700 millones extras por encima de lo estipulado. De manera que aquello ha sido el peor negocio del mundo. Bueno, el peor negocio para el Estado y para el pueblo dominicano, porque seguramente algunas personas habrán hecho el negocio del siglo con esas plantas que debieron haber entrado en funcionamiento, según los estimados, antes de que concluyeran los acuerdos de Madrid en el año 2016. Bueno, pues no concluyeron en el 2016,
Hoy ya estamos finalizando, ahora estamos finalizando diciembre del año 2018, ahora es cuando está llegando el carbón para la prueba de la primera turbina, porque la segunda no ha sido instalada todavía. O sea que esto todavía tomará su tiempo. Yo creo que esto es una gran estafa, lo de las plantas de Punta Catalina, además del daño que las mismas están llamadas a hacerle a nuestro país y al planeta. ¿Y usted cree, don Max, que esta venta sería un segundo negocio que se propone? Es que eso lo han anunciado varias veces ya, es que yo no creo nada de eso. Es que ya lo han anunciado varias veces, que van a vender, que no van a vender. ¿Cómo usted va a vender eso si no se sabe cuánto va a costar? ¿A cómo usted lo va a vender? O sea, no hay manera de establecer el precio, o sea que el precio de venta, para eso habría que establecer los costos, y todavía esos costos son un secreto que no está cerca de ser dilucidado. Pero si toman la decisión y la toman de vender, en efecto, será el costo que ellos digan, no al que nosotros nos gustaría saber en el fondo, pero ellos tendrán un costo de venta y un precio. Sí, pero todo eso en realidad es muy oscuro. Es decir, eso no es nada transparente. Es decir, los negocios no se hacen así. ¿Por qué las empresas serias no se han interesado en Punta Catalina? Es por eso. Los bancos europeos que habían hecho un préstamo para la construcción de Punta Catalina suspendieron el préstamo. ¿Por qué? A raíz de la confesión de Odebrecht de haber recibido comisiones por sus contratos en la República Dominicana, los bancos europeos cancelaron los préstamos que tenían para Punta Catalina. Razón, la corrupción. Entonces, por eso es que las empresas serias, las grandes empresas capitalistas que quieren mantener un cierto nivel de prestigio en el mercado, se cuidan mucho de entrar en negocios como ese que está proponiendo el gobierno en Punta Catalina. Yo no sé quién va a querer comprar eso y cómo lo va a comprar, pero como dice el dicho, algo huele mal en Dinamarca. Sí mismo es. Don Max, recientemente hemos visto un accionar muy fuerte a lo interno del PLD, y sabemos que en el pasado su partido fue un aliado del PLD, y precisamente en el día de hoy pues un politólogo habla y dice de que el expresidente Leonel Fernández pudiera encabezar una coalición de partidos y en algún momento pudiera incluso ser fuera del PLD. ¿Hay alguna esperanza o se alberga algún tipo de acuerdo en el futuro cercano de que Alianza por la Democracia se adhiera a esa coalición de partidos políticos que pudieran paupar la candidatura o la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández? Bueno, yo no sé lo que va a hacer el PLD, yo puedo hablar por la APD, y se puede descartar de plano que el APD vaya a participar en ese tipo de coalición. Sí. Perfecto, perfecto. Por otro lado, ya prácticamente... Dice ese tipo de coalición con Leonel Fernández. Sí, con cualquier franja o fracción del que venga del PLD, que venga del PLD. Es que el tema del PLD es el siguiente. El PLD ha establecido un sistema de partido dominante en la República Dominicana similar al que estableció el PRI en México. Ahora, ese sistema de partido dominante, aunque ha logrado el control absoluto de nuestro país, porque aquí no hay división de poderes, todos los poderes están controlados desde la presidencia, hay control incluso de las conciencias a través del control de la comunicación, control de los pobres a través de las transferencias condicionadas, en fin, un control absoluto. Sin embargo, el sistema de partido dominante funcionaba en México porque allí existía la no reelección. Y había lo que se llamaba las camadas. Un presidente designaba al sucesor, es el que salía, venía el nuevo, traía lo que se llamaba la nueva camada, ese traía después la nueva camada, y de camada... Había una renovación interna en el partido. De camada en camada, claro. Duraron 90 años. Claro. Ahora, cuando ese sistema cuando se pretende que ese sistema funcione
con la reelección, ahí se quiebra, ahí colapsa el sistema, porque se produce lo que está pasando ahora con el partido dominante, que se produce una crisis institucional, una crisis que se traduce en las instituciones. Y por eso es que hay, no sé si se va a producir, no soy adivino, pero por eso es que algunos vislumbran la posibilidad de una fractura y que se den nuevas coaliciones. Incluso con toda una serie de temas, o sea, con toda una serie de temas incluso muy conservadores y muy derechistas. Es decir, se está dando ahí ese tipo de cosas, pero no lo podemos predecir todavía. Falta mucho camino. O sea, es que el interés supremo de los que mandan es seguir mandando. Es así. Entonces, las posibilidades de que se entiendan son muy elevadas. Y entonces entretienen con eso de que va a haber coaliciones con otros partidos, con los que se aliaron antes y demás. Pero yo creo que la gente no se debe dejar entretener con esas cosas. Es conocida ya la posición que tiene la APD con relación a la ley de partidos. Pero independientemente de eso, con esa ley hay que ir al próximo torneo electoral. Y desde ese punto de vista, nos gustaría que socialice con nosotros en qué está su organización de cara al 20 en sus dos etapas y la posibilidad de forjar algún espacio de alianza basado en programático fundamentalmente con las fuerzas de oposición que estuvieron caminando hasta hace muy poco tiempo juntos, casi durante 2 años, ver cómo anda el panorama y si hay posibilidad de que la sociedad pueda haber una alianza de esa naturaleza. Sí. Bueno, debo decir que después de las elecciones del año 2016, efectivamente todas las fuerzas políticas de oposición trabajamos de manera concertada a favor del establecimiento de órganos electorales independientes y a favor también de leyes electorales, una ley de partidos y una reforma de la ley electoral que satisfaciera las necesidades de la democratización del sistema político en el país. Se avanzó bastante en ese camino. Lamentablemente, la aprobación de la ley de partidos vino a crear inconvenientes muy graves en ese proceso de acercamiento. Se puede decir que ahí se produjo un retroceso importante porque esa ley es una ley antidemocrática, es una ley guillotina, es decir, que está hecha para cercenar a los partidos pequeños. A los partidos pequeños. Es una ley antipartidos. Esa ley de partidos es una ley antipartidos. Y entonces, bueno, los partidos afectados, que somos la mayoría, no podíamos ver con buenos ojos una medida que está atentando contra ustedes mismos, contra nosotros mismos, que está llamada a liquidarnos. Es decir, el colmo sería que se nos pidiera a nosotros que aplaudiéramos un hecho dirigido no solamente contra nosotros, sino contra el sistema democrático mismo, porque esa ley afecta las libertades públicas y afecta los derechos democráticos del pueblo dominicano. Y esa ley crea condiciones para que las elecciones del año 2020 se desarrollen en un contexto peor, es decir, más desfavorable a la democracia que las elecciones del 2016. Si las del 2016 se dieron con problemas, esa ley apunta a que estas elecciones tengan más problemas todavía. Bueno, cuando vengamos a la pausa, porque creo que me abre ahí una pregunta, pero la planteo después que regrese. Vamos a irnos a la pausa con el permiso de nuestro invitado, el doctor Max Puy, presidente de Alianza por la Democracia, y luego continuaremos con ese debate y la pregunta que Junior le va a formular en el mismo sentido. Vamos a la pausa. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el doctor Max Puy de Alianza por la Democracia.
Usted, antes de irnos a la pausa, hablaba de las debilidades, del contrasentido, para decirlo así, de la ley de partidos políticos de la República Dominicana. Y sé que junto a otras organizaciones han estado encauzando el proceso directo de inconstitucionalidad sobre determinados artículos de la ley. Y a partir de las observaciones me cabe la pregunta, si no hay modificación a la ley, pudiéramos barajar la posibilidad de que Alianza por la Democracia se replantee el tema de la participación en las elecciones del 20. Bueno, es que yo creo que para cruzar el puente hay que llegar al río. Nosotros no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Nosotros hemos introducido precisamente un grupo de organizaciones políticas, una acción directa en inconstitucionalidad sobre la ley de partidos. Nosotros encontramos 13 motivaciones de inconstitucionalidad. Doctor, pero para la guerra hay táctica y estrategia. Sí. Y yo entiendo que ustedes están preparados, para si el tribunal dice que no, que todo esté conforme a la ley. Las dos tienen un plan opciones, B. las dos O sea, opciones. yo no creo en la improvisación de ustedes por la experiencia que tienen. Está bien, pero nosotros siempre vamos a tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, todas las letras del abecedario que fuera necesario, pero no tenemos por qué anunciar el plan B y el plan C antes de agotar el plan A. Bueno, si no me quieres responder, yo lo respeto. No es que no quiera, es que no debo. O sea, bueno. porque nosotros, no es un problema de deseo, es que Eso el facto político le dice que hay que tener tacto. No, No es es por que estrategia nosotros- política. Es que nosotros consideramos que nuestros planteamientos han estado tan bien fundamentados que el Tribunal Constitucional se va a abocar tiene que abocarse a conocer esto, no lo puede conocer después del 20, o sea, tiene que conocerlo ahora, y va a conocer esos elementos y nos va a dar ganancia de causa. Yo espero en todas nuestras peticiones, pero si no en todas, en buena parte de ellas. Entonces nosotros debemos esperar que el Tribunal Constitucional conozca el caso y se pronuncie antes de nosotros decir qué vamos a hacer entonces, porque lo que vamos a hacer va a depender de esas decisiones. ¿Y cómo usted ve el proceso del 20 de cara a una ley con visos de inconstitucionalidad, una ley electoral que todavía no ha sido aprobada y un calendario estricto que ha establecido la Junta Central Electoral para las alianzas y las primarias? ¿Cómo usted ve ese proceso? Bueno, muy complejo, es un proceso muy difícil. Con elecciones separadas. Sí, es un proceso muy difícil, con muchos imponderables, es decir, con muchos elementos desconocidos que van a ir surgiendo poco a poco. Además, ustedes saben que para el partido dominante no organiza procesos, campañas electorales, sino que organiza operativos electorales. Entonces le dice al ministro de Obras Públicas, tú te vas a ocupar de Santiago. Y le meten al presupuesto de Obras Públicas 500 millones de pesos para que el ministro de Obras Públicas haga la campaña en Santiago. Y le dicen al ministro de Industria, le dicen, tú te vas a ocupar de San Francisco. Y entonces los operadores en esta democracia, vaya democracia, que son los ministros los que hacen la campaña del partido de gobierno con el dinero de los contribuyentes, los que preparan todo ese operativo. Claro, entonces, pero eso hace que las elecciones van a ser muy difíciles, es decir, van a ser y por eso que hay división también en el partido dominante, por eso es que hay conflicto, porque eso que le han aplicado a la oposición se lo están aplicando internamente. Lo están aplicando internamente. Lo que pasa es que ahí hay una serie de cosas que nosotros desconocemos, porque hay mucha gente que está con uno y no se declara para que no lo afecten. Entonces hay muchos elementos que nosotros desconocemos hoy. Pero independientemente de eso, ciertamente es que nosotros vamos a dar una batalla en condiciones muy desiguales, porque no es cierto que el sistema sea realmente democrático en la República Dominicana. Aquí no hay equidad. Es decir, hay una asimetría estructural y legal entre las fuerzas concurrentes. No obstante, todas las luchas por la democracia han partido de esas situaciones. No hay un lugar donde se haya luchado por la democracia
y se haya conquistado la democracia donde hubiese democracia en el punto de partida. O sea que sabemos que la situación es desfavorable y vamos a dar la batalla. Y nosotros estamos convencidos de que por más apatía aparente que haya en la ciudadanía, nosotros estamos seguros que el pueblo dominicano prefiere vivir en democracia. Eso es obvio. Compañeros de trinchera, en esta última etapa de los procesos de su organización como Acción Democrática y Alianza País, han anunciado ya el método que van a utilizar para la selección de sus candidatos. ¿Ustedes ya tomaron decisión al respecto? Es que había que tomar una decisión antes del 6 de diciembre. Sí. Y nosotros decidimos acogernos a los estatutos de la Alianza por la Democracia para escoger las candidaturas, porque la ley nos da esa facultad y tomamos esa opción. Analizamos las diferentes vertientes del panorama político nacional y entendimos que esto era lo que nos resultaba conveniente. Respetamos el punto de vista de las demás organizaciones políticas, sobre todo organizaciones con las que tenemos relaciones fraternas, pero tomamos esa decisión. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la entrevista, conversar con usted el día de hoy. Gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación, por venir a este espacio y compartir con los amigos televidentes Cerrando la Noche. Conversamos con el doctor Mac Puig, presidente de Alianza por la Democracia. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Este equipo que conforma Cerrando la Noche, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.